Bienvenidos, somos Tecoa Cultura. En esta ocasión vamos a hablar sobre los cementerios históricos de Corrientes. Cuando hablamos sobre estos lugares lo relacionamos con historias tenebrosas, mitos y leyendas, pero los cementerios son más que eso, en ellos descansa nuestra historia. ¿Por qué se toma la iniciativa de crear un cementerio en este lugar? Bueno, el pueblo de San Cosme es del año 1806 y tenemos constancia de que su primer cementerio es el que hoy subsiste, pero en ruinas. Es decir, podemos decir al día de hoy que ese cementerio es el más antiguo del que se conserva, aunque en estado ruinoso, en toda la provincia de Corrientes. Es el más antiguo. No está más en uso desde el año 1939, pero se crea ese cementerio como, digamos, el cementerio de la población, y estuvo vigente, creemos nosotros, desde 1806 hasta 1939. Hoy día ese cementerio conserva un patrimonio muy importante, que no sé si habría que decirlo, pero yo creo que sí, hay que tomar la decisión de hacer algún tipo de intervención para conservar lo que está. Esas ruinas. Claro, porque de lo contrario ha sido expoliado durante mucho tiempo, en algunas ocasiones especialmente, fue digamos, atacado, fue asaltado porque se llevaban piezas de su patrimonio, pero bueno, lo que ha sobrevivido, lo que quedó, que está en ruinas, debería ponerse en condiciones porque hoy es un lugar turístico. Claro. Una identidad. Hay que visitar algunos puntos esenciales de ese lugar. La iglesia, el casco histórico del pueblo, el museo si existe y el cementerio. Allí está expresado en el cementerio, como el de San Cosme, el pensamiento, la concepción de la vida y de la muerte. ¿Cómo vemos eso? A través de los epitafios, a través de las expresiones que uno ve en la estructura, en el patrimonio que nos ha quedado, a través de los mensajes, de las leyendas, incluso en los epitafios cuando se escribe, digamos, hoy decíamos con falta de ortografía, no, se escribe de la forma y manera en que se hablaba. En aquel momento. En ese momento. Entonces todo eso nos está llevando en el tiempo a esa sociedad y nos permite conocer una sociedad a través de la concepción de la vida y de la muerte de esa sociedad. Hablando, siguiendo por esta misma línea de tiempo, ¿en qué condiciones se daba una sepultura antes de 1805? En esta zona. Claro, de acuerdo a los testamentos, que hay, por fortuna, hay muchos en el Archivo General de la Provincia. Digamos de paso que el Archivo General de la Provincia es el segundo o tercero más antiguo del país. Hay documentos de 1570 y hay una colección muy importante que se llama Judiciales y Protocolos, que son varios tomos. Allí uno encuentra los testamentos. En los testamentos los correntinos pedían, estamos hablando de 1500, 1600 hasta el 1825 inclusive. ¿Qué pedían? Pedían ser sepultados en la iglesia de su devoción. Es decir, no había cementerio público. No había lo que conocemos hoy como los cementerios de los pueblos. Entonces la gente, la población, encontraba sepultura en los conventos, en las iglesias, su devoción. Entonces, ¿qué eran esas sepulturas? Si estaban dentro del templo, eran más importantes las personas. Habían familias que eran muy importantes y tenían sus capillas. ¿Qué eran las capillas? Los altares laterales donde tenían sepultura varios miembros de la familia. Porque estaba el concepto de que cuanto más cerca del altar estaba, más cerca el alma estaba del cielo, del paraíso. Mira. Claro. Sobre ciertos personajes históricos de la provincia, ¿puede compartir alguna historia? Bueno, el caso de Berón de Astrada es curioso porque Genaro Berón de Astrada, gobernador de Corrientes, muere en la Batalla de Pago Largo el 31 de marzo de 1839, de una manera atroz como todo su ejército, pero se ensañan particularmente con su cadáver, ¿no? E incluso estando vivo a él le extraen parte de la piel de la espalda, que está toda esa historia que se hizo de una manera paradosa y qué sé yo. Lo cierto es que queda el cadáver allí y alguien recoge los restos del gobernador Berón de Astrada. Imagínense, estamos hablando de el campo de Pago Largo, cerca de Curuzucuatiá, en el centro sur de la provincia. Alguien, anónimamente, recoge esos restos mutilados, totalmente destrozados, los meten, no sé, en un costal, en una bolsa, vaya a saber qué, y los trae en secreto a la capital, a esta ciudad. ¿Para qué? Para entregárselo a sus hermanas.
Ese hecho se produce en una madrugada X de un tiempo X. No sabemos si fue inmediatamente después, porque algunos dicen se recogieron los restos, se guardó en la iglesia de Curuzocoatiá, después se los trajeron. Otros dicen no, se los trajo directamente. Bueno, en alguna forma llegaron a la capital. Las hermanas reconocen los restos de Genaro Berón de Astrada, incluso el cabello rubio de él. Por ahí se extraen rizos, es decir, rulos de la cabellera. Porque era costumbre guardar de los muertos algo. Entonces se hacían, por ejemplo, los cuadros bordados. En medio del bordado, de la tela bordada, estaba el cabello del muerto. Entonces allí viene el famoso rizo de Genaro Berón de Astrada, que el que tenía la familia, se cortaron varios, pero el que tenía la familia lo tenemos acá en el Museo Histórico, de un pedacito de él. Bueno, ese cadáver en secreto, destrozado, desarmado, seguramente en una caja, no sé, una bolsa o ya saber qué, la familia, las hermanas lo reciben, lo reconocen, y en secreto, muy de madrugada, de noche, por miedo también a los enemigos del gobierno, porque estábamos bajo el poder rosista en ese momento, se lo llevan al cementerio de la Cruz de los Milagros y queda sepultado en la tumba de su madre. Recién después de 1850, la familia puede costearle y declarar, digamos, que ahí están los restos de él. Claro, permanecía en secreto. Estaba en secreto. Esa lápida que conservamos acá, que dice: bajo esta triste rosa yace una tierna madre y un hijo de su cariño y exemplar respeto, dice. No ejemplar, exemplar respeto. ¿Qué representa para este cementerio el ser declarado como un sitio histórico y de interés arqueológico? ¿El de San Cosme? Sí. Es importante por un reconocimiento al patrimonio necrológico, que es algo que nosotros todavía no lo incorporamos. Por ejemplo, el San Juan Bautista, acá en Corrientes, tiene el área antigua, yo le digo el casco histórico del cementerio, que tiene una ordenanza municipal que declara de interés patrimonial, y que está bien, hasta ahí llegamos, pero no hay una ley que lo proteja. Claro, que lo proteja. Entonces es importante avanzar sobre este tipo de cosas. Lo que queda en el cementerio de San Cosme de las Ensenadas, lo que en realidad son los mausoleos los que quedan. Dentro de 50 años no van a quedar nada si no se toman ya las medidas necesarias para preservarlos, porque crece la vegetación, crecen los árboles, se los están comiendo. Y claro, cortan el césped y todo muy lindo y pasean por ahí y hacen tanatoturismo, que está muy bien, lo están haciendo. Pero hay que hacer algo más. La sociedad ha ido madurando en el reconocimiento de su patrimonio y de otros aspectos de su identidad. Dejamos de los museos estáticos para pasar a los museos vivos, esa interacción entre lo que heredamos y lo que somos nosotros hoy. Que algún día nosotros seremos el pasado, ¿no? Pero yo creo que se ha avanzado mucho, entonces se está despertando un interés muy importante sobre estos aspectos y eso es positivo, ayuda a entendernos, a conocernos más y mejor. Hasta que llegamos con Miguel Fernando Azcoaga, historiador y experto en cementerios históricos de Corrientes. Nos encontramos en la parroquia de San Cosme. Entrevistaremos a Roberto Candia, quien nos contará sobre el cementerio histórico de San Cosme. ¿En qué condiciones se daba la sepultura antes de 1805 en San Cosme? Bueno, antiguamente a los guaraníes, los pobladores, tenían otra forma de enterrarle a sus deudos, y más precisamente a lo que eran las autoridades. O sea, los curanderos y los jefes de, bueno, vamos a llamarle cacique, pero ellos no le decían cacique. Burubishá quiere decir el jefe. A ellos se le enterraba así, en un yapepo. Yapepo era la tinaja que se hacía de barro, y se lo enterraba. Por eso que a veces que se encuentra, los arqueólogos, o sea, le encuentran así, muchas veces se encuentra a los aborígenes que en su estado natural, así como estaban, porque le ponían en la posición fetal, porque creían en la resurrección también, y ellos creían
eran monoteístas, pero aparte de eso creían en muchas cosas. ¿Qué relación tuvo la invasión paraguaya de 1865 y la guerra de la Triple Alianza con el cementerio? Acá en el cementerio se tuvo que enterrar mucho, tanto argentinos como paraguayos y también brasileros, porque acá era el lugar de acampe en primer lugar por la zona de la laguna Totora. Entonces, para tener agua a los animales y también para los soldados, para cocinar, porque esto era una especie de aldea primero y después despacito se fue haciendo la construcción del pueblo. Nos encontramos en la Municipalidad de San Cosme. Vamos a conversar con Armando David Romero, referente de Cultura y Turismo de la Municipalidad. No hay un registro escrito, un registro documental de San Cosme, del cementerio. Lo que sí hay comentarios y dichos que van de boca en boca de que era un cementerio que no era de uso público, que no lo utilizaba la comunidad, sino que más bien era de carácter privado o de algún nivel adquisitivo alto de la comunidad no solamente de San Cosme, sino de la ciudad capital de Corrientes. Claro, no se le enterraban a todas las personas allí. No, naturalmente la gente no pudiente de la época, siglo XVIII, enterraba a sus muertos en el fondo de la casa. En las estancias, en los cascos de estancia, habían cementerios de los seres queridos. No se los llevaba hasta el pueblo o hasta el poblado más cercano. Ahora, las personas que vivían en el ejido urbano de aquel entonces pueblo de las Ensenadas, enterraban a sus seres queridos en el patio de la iglesia. Cambia en el sentido de que de pasar de enterrar a sus seres queridos en las casas o en las estancias, llevan a los cuerpos de estas personas hasta el centro. Es una manera cultural de acercarlos un poco más al templo parroquial, o en este caso de demostrar que tienen este nivel adquisitivo del que te hablaba, llevándolos a un lugar particular, alejado de la ciudad. En este cementerio histórico que visitamos podemos ver tranquilamente nosotros le decimos cunitas, pero son ese cerco metálico que recuadra las tumbas, que nos habla de los cementerios de Europa, los cementerios de Francia, donde se utilizaban esos detalles para identificar a los muertos en la época invernal, donde la nieve tapaba por lo menos 40 centímetros la tumba, tapaba la cruz, entonces se identificaba por el diseño del cerco, ¿no? Entonces tiene que ver el cementerio histórico con una cuestión privada, con una cuestión cultural y de la alta sociedad de la época, y el cementerio de la iglesia de la parroquia de San Cosme de las Ensenadas tiene que ver más con la comunidad y con el pueblo que con el lugareño. ¿Puede compartir alguna historia o anécdota curiosa de una persona enterrada en un cementerio específico entre los que haya estudiado? Luego, una de las historias que cuenta el historiador Galeana de Corrientes cuenta sobre una aparición de una mujer hermosa en el o no sé si sigue siendo tenis club, jockey club, de la ciudad de Corrientes, donde se hacían veladas o tertulias. Claro. Hablaban de una mujer de ojos morenos, de ojos negros, que iba enamorando a los muchachos, hasta que enamoró a uno que iba domingo tras domingo tratando de buscarlas en esos bailes, en esos encuentros, en esas reuniones, y en el que aparentemente esta señorita se enamoró también de él, pero que contaba con una característica no natural. Se decían que era un fantasma, se decían que era el fantasma de la mujer, que le pidió a este muchacho, a su enamorado, que le prenda una vela en el cementerio histórico o en el cementerio de San Cosme, que vaya, que busque el nombre y que por favor prenda una vela ahí. Y cuando el hombre viene y prende la vela, pensando que era tal vez la madre o un familiar,
se le hace presente la misma chica con la que bailaba en las reuniones en el cementerio. Y ahí entiende que siempre estuvo enamorada de un fantasma. ¿Qué representa para este cementerio el ser declarado como sitio histórico de interés arqueológico? Significa para el sancosmeño un orgullo. Sí, a ver, San Cosme está entre dos urbes gigantes como Itatí y Paso de la Patria, y a nivel del turismo y a nivel cultural es parte de la identidad del sancosmeño. De hecho, cuando uno entra al pueblo y pregunta dónde puedo comer y dónde puedo descansar y qué puedo visitar, una de las tres cosas que el sancosmeño siempre recomienda es el cementerio. Entonces está en el sentido de pertenencia, significa mucho y es cuidado por todos los sancosmeños. Habrás visto que en los mausoleos las tumbas están profanadas. Eso pasó mucho tiempo de abandono, imagínate, tiene más de 200 años, sí. Hasta que de alguna manera el pueblo hizo que se recuperara este lugar, y con el tiempo se fue cuidando y queriendo y amando como algo más, como algo parte del paisaje de San Cosme. Claro. ¿Qué importancia tienen los cementerios para nuestra cultura? Yo creo que es una de las patas fundamentales de la historia, ¿no? No solamente del sancosmeño, sino del correntino y de esta sociedad conservadora que llevamos. Tenemos una cultura muy arraigada a los seres queridos y a los familiares enterrados. Sí. Así que me parece que ocupa uno de los lugares fundamentales e importantes, sobre todo por una cuestión de creencia. Por ejemplo, en Corrientes se sigue respetando los 9 días de novena, de rezo del rosario, se sigue respetando el velar a la persona, que es algo que es una costumbre de hace mucho tiempo. Así que no solamente los cementerios, sino que la muerte sigue ocupando un lugar muy importante en una sociedad súper creyente. Comenzamos el segundo bloque de Tecoa Cultura. Nos encontramos en la iglesia de la Santísima Cruz de los Milagros para conocer lo que fue el primer cementerio público de la ciudad de Corrientes. Como venimos descubriendo, para aquella época era bastante común sepultar a las personas junto a la iglesia. Para conocer un poco más sobre aquellas tradiciones e historias, entrevistaremos a Santiago Araujo Ramos y Román del Grego, quienes nos estarán contando un poco más en profundidad. ¿Se sabe cuándo se fundó el ex cementerio de la Iglesia de la Cruz? El cementerio de la Iglesia de la Cruz comenzó a finales del siglo XVIII, pero recién se empezó a ocuparse a mediados del siglo XIX. Durante 1821 aproximadamente, Pedro Ferrer funda el primer cementerio público de la ciudad, ya que la iglesia ya no podía albergar los restos humanos. ¿Hay documentos que registren su existencia y cierre en 1871? Además de la parte escrita, tenemos también la parte fotográfica a lo largo del tiempo. Por ejemplo, tenemos varias imágenes de la Iglesia de la Cruz a través del tiempo que muestran no la fachada, sino ciertos puntos nomás de la como era antes. Pero la que más se ve fue a finales de 1870, que pertenecía a la familia Pampín, la fotografía. Y ellos que habían encargado una fotografía, y es la que más se conserva. ¿Se sabe qué pudo haber motivado el cierre, la demolición? Sí, el cierre fue básicamente lo mismo por lo que se abrió. El cementerio se lo empezó a comer un poco la ciudad, ¿sí? Ya era un poquito más urbano para el 71. ¿Creció la ciudad de Corrientes? Exactamente, creció la ciudad de Corrientes, el cementerio empieza a quedar, no dentro de la ciudad todavía, pero ya era un poco más urbanizado, que lo que termina todo de explotar es la fiebre amarilla. La fiebre amarilla se da de principio del 71 hasta mediados del 71, duró 6 meses. Claro. Pero mató el 20% de la población de la ciudad, ¿sí? Unas 2.500 personas, 2.500, 1.600 personas. Eso hace que esta zona ya poblada de cuerpos explote. Sí. Eran increíble la cantidad de cuerpos que había, ya no se dejaba un nicho, no se dejaba una tumba, sino que ya eran grandes pozos como fosas comunes. Y también era tanta el caudal de cuerpos, digamos, que había, que muchas veces ya no quedaban bien enterrados esos cuerpos. Esos cuerpos ya no tenían un descanso adecuado, ¿sí? Y se cuenta la historia de que estaban tan mal enterrados
que había perros que entraban a la zona del cementerio y sacaban los huesos para comérselos, digamos, tardaban un poco y imagínate vos quizás estar por la ciudad y que un perro te mordisqueando la mano, digamos, no habrá sido una imagen linda, y aparte ya empezaba a contaminar lo que son las napas. En esa época el agua sacada de pozos y bueno, era una gran problemática, digamos. Era un gran riesgo para la salud. Un enorme riesgo para la salud, aparte lo que habrá sido el olor, la imagen, pasar y ver esto, no habrá sido lindo como es hoy, ponerle pasar y ver, decir, acá estuvo el cementerio, la iglesia de la Cruz de los Milagros. Mostrar que esta parte está más alteada de lo que es la calle, ¿sí? Hay un buen desnivel, es decir, que hay bastante tierra hacia abajo que puede contener y debe contener resto. No te digo que capaz se encuentre un esqueleto completo, porque con el tiempo se va degradando las cosas, pero sí restos, huesos, estoy seguro que tiene que haber. Esta historia de acá es muy interesante porque es uno de los patrimonios correntinos, la verdad. Es una de las iglesias más importantes que tiene Corrientes. Dentro de estos muros está la Cruz de los Milagros, sí, que es la primera cruz que se instala en la fundación de la ciudad, 1588, 3 de abril de 1588, muchos años atrás. Es el elemento más antiguo que hay dentro de la ciudad, sí, de la provincia seguramente. Y bueno, es un lugar hoy hermoso, cargado de mucha historia, cargado de mucha energía, cargado de mucha festividad religiosa muchas veces, de llanto, de dolor, como toda iglesia, como toda fe. Y bueno, es un lugar muy lindo para venir, para mirar y para entender la historia, entender que acá ha pasado mucha gente, ha pasado mucho suceso, mucho dolor y mucha alegría también, como en todos lados. Nos encontramos en el cementerio San Juan Bautista de Corrientes, donde entrevistaremos a Eleonora Luque, arquitecta, especialista en conservación de patrimonio histórico de la ciudad. ¿Cuándo se fundó el cementerio San Juan Bautista y por qué se construyó? Bueno, la historia se remonta al siglo XIX, así que tenemos uno de los cementerios más antiguos de la región y el más antiguo de la provincia. Este cementerio surge a raíz de la necesidad de tener un nuevo lugar para el descanso de los restos humanos, ya que hacia 1800, entre los 60 y los 70, luego de la guerra de la Triple Alianza y sumado a la epidemia de la gran fiebre amarilla que hubo, que dejó muchos fallecidos, se necesitaba un lugar con mayor superficie. Antes de esto se utilizaban las iglesias con sus exteriores como lugar de descanso de los restos humanos, pero el cementerio de la Cruz, de la iglesia de la Cruz, que era el que se estaba usando en ese momento, ya estaba, como decirte, lleno. ¿Colapsado? Y sí, exactamente. Y bueno, es por esto que la familia Durán es la que tiene la iniciativa de donar sus tierras. Aquí en este lugar ellos tenían un aserradero, entonces hacen la primera donación hacia 1870 de estas tierras. Luego las obras se inician en 1872 y el cementerio es inaugurado en 1873. ¿Cómo está distribuido el cementerio? Bueno, el cementerio actualmente tiene 8 hectáreas, de las cuales 1 hectárea son las 2 manzanas que están protegidas. Son las manzanas A y B y un pedacito de la manzana C, que si bien no está protegida por ser patrimonio urbano e histórico de la ciudad, sí tiene panteones que están protegidos en su interior. Entonces, en el planito de conservación también marcamos un pedacito de la manzana C por allí tener estos panteones que son muy interesantes ambos. Bueno, estas manzanas del cementerio se dividen en lotes que, bueno, nosotros siempre mencionamos para que la gente dimensione la idea de que esta necrópolis funciona como una ciudad. Es decir, tiene espacios públicos y espacios privados. Cada lote es un espacio privado que tiene mantenimiento y paga impuestos al municipio. Bueno, en el San Juan Bautista descansan muchas personalidades relevantes, tanto como para la historia de la ciudad, como por ejemplo la de José Ramón Vidal, que fue un héroe civil en Corrientes gracias a todo lo que aportó en la epidemia de la fiebre amarilla y sucumbió ante ella
solo por ayudar a los vecinos y a todo el pueblo correntino. En ese panteón está protegido por Nación como Monumento Histórico Nacional. Es el único panteón que tiene una protección nacional acá en el cementerio, y en el mismo también descansa su hijo Juan Ramón Vidal, que fue gobernador en Corrientes. Sí. Además de esa familia también descansa Juan Francisco Torrent, que también fue gobernador, y su esposa Eloísa Torrent de Vidal, que si bien en ese momento de la historia las mujeres no teníamos un rol relevante en la política o en las gestiones de las provincias, es importante remarcar la maravillosa gestión que ella hizo detrás de su esposo. En líneas generales, ¿cómo evolucionó el estilo arquitectónico del cementerio? Los estilos arquitectónicos son variados, ya que los primeros panteones y obras escultóricas que tuvo el cementerio ya estaban en el cementerio de la Cruz y fueron trasladados con mucho cuidado hasta este cementerio, y por la misma época, que sería siglo XIX y siglo XX, le correspondían estilos arquitectónicos como el italianizante, estilos eclécticos, neoclásicos, y después ya a mediados del siglo XX, es decir, en 1940, 1950, ya tenemos obras más modernas que se pueden apreciar sobre la segunda avenida del cementerio. ¿Qué diferencias hay entre la zona protegida y las ampliaciones posteriores? La diferencia es la monumentalidad, porque la zona protegida tiene panteones y tiene mausoleos que se destacan por su tamaño monumental, por su riguroso estilo arquitectónico o por su riqueza escultórica, y las ampliaciones fueron para sepulturas mucho más sencillas, mucho más humildes, con lotes mucho más pequeños. Y la última ampliación, que si mal no recuerdo es la que se encuentra hacia el fondo a la derecha del cementerio, son unos edificios modernos que son edificios de nichos, y bueno, eso ya es una arquitectura contemporánea de líneas mucho más simples.